33. Bueno. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Si me escucho bien, háganme saber, por favor, para Sí, poder se escucha comenzar. bien, pastor. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Ok. Hoy hay poquitos. ¿Ya no les está gustando o qué? Cada vez somos menos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Damos gracias a Dios porque Él nos permite de alguna forma u otra poder traer esta capacitación y que podamos ir comprendiendo y entendiendo muchas cosas que pasan en la vida cotidiana. Fíjense que anteriormente los cristianos creían que pues eran intocables y que les iba a ser muy difícil vivir cosas complicadas, ¿no? Y que difícilmente iban a pasar por cuestiones complicadas y eso obviamente pues generaba que no se prepararan, que no eh, de alguna forma estudiaran ciertos temas que son de especial relevancia, como lo que vamos a explicar hoy, sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre sobreviviendo a la escuela. Así es, bueno, pues les damos la bienvenida. Gracias por conectarse, gracias por tomar de su tiempo, de su valioso tiempo. Sabemos que el tiempo que dedican a esta clase es un tiempo pues que ustedes dejan de hacer otras actividades, pero entendemos que hay una jerarquía, ¿verdad? Y que el capacitarnos, el aprender y que Cristo se forme en nosotros es una de las principales, pues valga la redundancia, prioridades, ¿sí? Es una prioridad. Entonces, les agradecemos que ustedes tomen como prioridad este tiempo para pues seguirse equipando, seguirse instruyendo y capacitando en la verdad que es Cristo. Y bueno, pues así le doy el paso al pastor para que podamos comenzar con la clase de hoy. Bueno, ¿alguna vez han preguntado ustedes a sus hijos cómo les va en la escuela? Pero no cómo les va en cuestión académica, porque regularmente siempre pensamos de esa forma, ¿no? En el preguntarles cómo te va y lo que queremos, la respuesta es académicamente y la respuesta de los chicos siempre es bien, bien, ahí voy, ¿no? Ahí las llevo, ¿no? O voy bien, todo de maravilla, pero todo lo demás, la escuela es una sociedad, es un lugar en el que hay tantos tipos de personas, tantos tipos de pensamientos, tantos tipos de problemas, de circunstancias, de situaciones, que se unen primero en un salón, después en un grado y finalmente en una escuela completa, ¿no? Entonces, esto obviamente para nuestros hijos ir es una obligación porque nosotros los estamos mandando, porque nosotros pues prácticamente sabemos que eso es lo que tienen que hacer. O sea, y ellos saben que eso es lo que tienen que hacer. Sin embargo, dentro de esa sociedad llamada escuela, ¿cómo están sobreviviendo ellos? ¿Cómo han ido sobreviviendo ellos? ¿Cómo sobrevives tú? ¿Cómo sobrevivimos nosotros? Bueno, yo sí tengo que confesar que a mí sí me tocó ser bully. Y entonces, pues bueno, yo no viví el bullying yo desde mi perspectiva, pero sí fui bully, o sea, sí, no de los malos, no de los que hacían muchas maldades, pero sí era un niño latosón, y entonces obviamente eso me llevaba de repente a hacer cosas que hasta ahora voy entendiendo que no eran cosas tan buenas para algunos niños. Pero no todos los chicos, no todos, enfrentan las cosas de la misma manera. Por eso es la importancia de que tú puedas preguntarle a tus hijos, en verdad, ¿cómo te fue? En verdad, ¿cómo viviste este día? ¿Cómo sobreviviste este día, no? Eh, no hace mucho que Julián nos comentaba, ¿no? Que a él sí había quienes de repente se pasaban de listos con él y él no nos decía nada, ¿no? En la secundaria. Y tal vez no nos decía nada porque sí, en la secundaria ahorita no creo que tremendo animalón alguien le pueda decir algo, ¿no? Pero pero regularmente él decía que en la secundaria pues sí la pasaba un tanto mal.
de repente sí había quien se pasaba de listo con él y nunca nos dijo. Y creo que nunca nos dijo porque nosotros le íbamos a decir, no, pues no pelees, o le íbamos a echar O más ahí. bien sí nos dijo Ajá. y no supimos cómo, o sea, como ¿Cómo que lo, abordarlo, ajá, no? cómo abordarlo, exactamente. Por lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Todos los tabúes por los que puede estar viviendo un cristiano mal informado, un cristiano religioso, un cristiano que no entiende que hay una vida allá afuera, que hay una vida ya en la escuela misma y que de repente nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque mandamos a los hijos y sabemos que van y sabemos que regresan, pero no sabemos cómo sobreviven dentro de la escuela. Así es, pues como en los temas pasados donde hablábamos de la adolescencia, y anteriormente se creía que los hijos cristianos, sí, los chicos cristianos, no tenían que pasar por esa etapa de cambios, esa etapa de búsqueda de identidad, de cambios incluso físicos y todo eso. Se veía con tal religiosidad que decían, no, es que nuestros chicos no tienen por qué pasar por eso, que también en la escuela, inclusive en la escuela, o sea, se abordaba o se sigue abordando desde una perspectiva religiosa y se cree que nuestros chicos, o sea, ellos no pasan por problemas. A nuestros chicos no les hacen bullying, ¿sí? Y sabes que hemos tomado con misticismo, por ejemplo, la oración, el ayuno, la lectura de Biblia, y creemos que mira, como las personas, que yo creo que todo el mundo hemos visto a personas afuera de la escuela echándole la bendición al hijo, y creen que ese es un amuleto. Bueno, dentro del ambiente cristiano, o de la religión cristiana, y llámese religión porque esto es totalmente religiosidad. Se cree que por el Dios te bendiga, hijo. Se cree que por haber orado por él, ya, tu hijo está cubierto con las, ¿cómo dicen ahora también? Bueno, ¿cómo dicen las personas? La sangre La de sangre de Cristo tiene tiene poder. poder. Y la toman como, o sea, y toman ese entendimiento, toman esto como un amuleto. Así es. Y ya, o sea, no les importa, no atienden de forma práctica las situaciones que los hijos llegan a pasar dentro de la escuela. O sea, el chico al bully no le va a decir, te reprendo, tú no me vas a tocar. Espíritu de bullying te Te reprendo. reprendo y Espíritu de reprobación te reprendo. Ajá, exactamente, o que cuando el maestro, el mismo maestro es el que les hace bullying, o el maestro ya se los agarró de bajada, ¿verdad? Como decimos acá en México, o sea, eso, ahí hay que tomar acciones prácticas. No podemos ser religiosos y decir, no, ya con mis oraciones ya los maestros ya van a tratar bien a mis hijos. 1000 maestros caerán a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, ¿no? Eso obviamente Más no. a ti no llegará. Sí, 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 o sea, eso no podemos tomarlo así. Por lo cual vamos a tomar hoy como cita base. eh, Aquí la tenía, espérenme. Sí, Juan 16:33. Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, Aflicción. aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vale. Y aquí quiero que lo entendamos bien, el Señor decía que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sin embargo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, por lo cual vamos a enfrentar las dificultades de este mundo. Es decir, cuando tu hijo vaya a la escuela, no van a ir dos ángeles con espadas enfrente de él, ¿no? Y otros detrás de él, no van a ir así. Por supuesto, Cristo siempre va en él, por supuesto. Pero tenemos que entender que van a tener que vivir ciertas aflicciones. Esas aflicciones fueron vencidas ya por el Señor, pero también nosotros y nuestros hijos tendremos que enfrentar esas aflicciones y saber que están vencidas. ¿Cómo lo vamos a saber? Obviamente, haciendo frente a estas situaciones. Y aquí vamos a tener un subtema que se llama Identificando los problemas escolares. A ese subtema le vamos a dar 3 subtemas que yo espero verlos hoy. Esos 3 subtemas son problemas académicos, problemas sociales y
problemas emocionales, ¿vale? Entonces, a esos 3 problemas se pueden enfrentar tus hijos en la escuela, a los problemas académicos, a los problemas sociales y a los problemas emocionales. Y queremos partir desde los problemas académicos. ¿Sabes cuántas materias lleva tu hijo a la escuela? ¿Conoces la tira de materia de tus hijos? ¿Conoces los nombres de los docentes de tus hijos? ¿Sabes cómo es la escala de evaluación para tus hijos? ¿Has oído hablar de la NEM? ¿Alguien sabe qué es la NEM? ¿Alguien sabe qué es la NEM? ¿Padres de familia saben qué es la NEM? ¿No? Vi unas risitas ahí, raras. Bueno, ok. Risas de nervios. La NEM es la nueva escuela mexicana, que a partir de hace 2 años, este tercer año ya va a estar completo en preparatoria. Ya van a tener primero, segundo y tercer año la nueva escuela mexicana. Apenas hace 2 años fue para primero, el año pasado entró para primero y segundo, y ahorita ya va a estar para primero, segundo y tercero la nueva escuela mexicana. En la primaria, en la secundaria entró de lleno, en la primaria entró de lleno la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Se supone que lo que está buscando este nuevo modelo de educación es que sus hijos tengan un pensamiento crítico mayor y que ellos puedan enfrentar la vida. Si no van a estudiar, o si van a estudiar, que puedan enfrentar la universidad, pero si no van a estudiar, que puedan hacer frente a la vida a través del trabajo. Entonces eso busca la nueva escuela mexicana, en resumidas cuentas, porque pues son libros y libros de la nueva escuela mexicana, pero en resumidas cuentas eso es lo que están buscando. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque obviamente tú no puedes tomar en cuenta la época en la que tú fuiste a la escuela para medir cómo le está yendo a tu hijo ahora. No puedes tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque los modos de evaluación, porque las materias, ahora se llaman WACs, ¿vale? Las materias o las WACs ahora son, WACs es unidad curricular académica. Entonces, estas cuestiones ahora son completamente distintas. No es la misma forma de evaluación, no es la misma forma de estudio, no es la misma forma de aprendizaje. ¿Por qué les dije todo eso, no? Para que veamos precisamente que el primer punto de los problemas académicos es el bajo rendimiento escolar. Así es. Fíjate que es muy interesante que muchas veces solamente llevamos a los hijos a la escuela y ahora sí que tú defiéndete como puedas, ¿sí? A ver cómo le haces, y muchas veces es a ver cómo le haces, pero a mí me entregas 10, ¿no? 9 o 10. Y no sabemos todas estas situaciones que el pastor nos está planteando. O sea, exigimos altas calificaciones, pero no proveemos ni siquiera de lo necesario. ¿Por qué? Porque no estamos enterados. Entonces, como bajo rendimiento escolar, ¿qué puede causar un bajo rendimiento escolar de tu hijo? ¿Sí? Este bajo rendimiento puede ser causado por diferentes factores, ¿sí? Desde una materia, desde la falta de motivación, desde problemas de concentración, desde dificultad de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuántos casos hay que los chicos se les ha tachado de burros, se les ha tachado de incompetentes, de flojos, pero en realidad traen un problema de aprendizaje, traen un problema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, traen un problema de dislexia, traen un problema de déficit intelectual, ¿sí? Pero como no nos damos a la tarea de revisar, a ver si mi hijo tiene un bajo rendimiento escolar, me voy a poner a evaluar yo como mamá, como papá, ¿por qué mi hijo se le está dificultando esta materia? O todas las materias. ¿Qué es lo que está fallando que hace que mi hijo no pueda aumentar ese rendimiento escolar? Miren, cuando nosotros hablamos de estas situaciones, mencionaba la pastora, primero, puede ser una materia, hay materias, y quiero que esto quede bien claro, hay materias a las que las personas no podemos entender. ¿Por qué? Porque hay diferentes habilidades.
Diferencias de Yo fui inteligencias. malísimo para las matemáticas, malísimo, ¿no? Yo recuerdo en la preparatoria cálculo diferencial e integral, y si alguien de los que fueron a la prepa recuerdan cálculo diferencial e integral, era una verdadera locura, ¿no? Esos eran matemáticas de verdad. Ahora a los que van en prepa les dan pensamiento matemático, que se aprendan las multiplicaciones y las divisiones y por ahí un poco de álgebra, pero ya no se están dando cálculo diferencial integral. ¿Por qué? Porque pues en realidad tú no vas a sacar una derivada del kilo de jitomates que vas a comprar, ¿no? O sea, no vas y le vas a decir, señor, deme la raíz cuadrada de unos 50 jitomates, no vas a decir eso. Entonces, eh, para mí fue fatal, yo estuve a punto de no estudiar por esa materia, mis papás ni enterados, ¿no? De que yo sufría por esa materia, que casi lloraba por esa materia, ellos no estaban enterados, para ellos era vete a la escuela y tienes que terminar la carrera, ¿no? Pues no se dieron cuenta que para mí las matemáticas, pues no era lo mío. Pero hay gente que es muy buena para las matemáticas, por Y ejemplo, muy malos para la lectura, para, las sí, por letras. supuesto. Y ojo con eso, porque es muy raro que una persona sea bueno para lo social, para la comunicación y las matemáticas al mismo tiempo. Es muy, muy raro. O sea, por eso están las diferentes inteligencias. ¿Por qué? Porque unos están enfocados a lo matemático, otros están enfocados a lo social, otros están enfocados a la comunicación. Y eso lo saben las grandes escuelas. ¿Por qué creen que la UNAM tiene diferentes campus? Porque creen que el Politécnico tiene un campus enfocado en todo lo que sea matemáticas. Diferentes áreas, O sea, sí. pero tiene sus áreas distintas. O sea, no es porque se nos ocurrió, es porque ellos saben que hay diferentes modos de aprendizaje y diferentes inteligencias. Entonces, eso es una realidad. Miren, yo por ejemplo sé de una chica que le va mal en inglés, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo le va a ir bien en inglés si en la secundaria no llevaba inglés? No, desde la Desde la primaria, primaria no llevaba inglés. desde el O kinder. sea, a lo mejor en el kinder les enseñaban pollito chicken, gallina gen, los colores y bien bonito, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo podría un chico de preparatoria Tener el, saber buen inglés? tener el nivel que se espera, ¿no? Y luego los maestros se alocan queriéndoles hablar solo en inglés o pidiéndoles que hablen inglés. Con trabajos hablan español. De verdad, y no lo digo en forma de despectiva, Despectivo, es que en no. realidad yo doy español, los que me conocen saben que yo doy Sí. español o que lo que se llama lengua y comunicación, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de los chicos no leen, entonces al no leer el uso del español es meramente coloquial, es decir, hablan español porque es su lengua natal. Y entonces no pueden, no lo entienden, pero no saben. A ver, a mí me gustaría aquí que alguien de los chicos que están aquí me pudieran decir qué es la voz pasiva, ¿no? A ver, que abra su micrófono ¿Qué es la voz el que sepa pasiva, qué es la ¿no? voz pasiva. Ahora, si no sabes qué es la voz pasiva en español, ¿cómo vas a saber qué es la voz pasiva En en inglés? inglés. El gerundio, el El participio. pasado participa. ¿No? O Sí. sea, todas estas cuestiones hablan español porque, bueno, porque eso les enseñaron de chiquitos, ¿no? Y para los que somos de pueblo, pues nos enseñaron a decir arí, guaches y todas esas palabras, de pueblo, pero pídele a un guache fiero que te haga una oración en gerundio y que además después la convierte en participio y en pospretérito y en cuampus presente y todas esas cosas que existen, pues no, y de repente me quieren decir que aprenda inglés. Ahora, yo como padre, yo estoy viendo que es una materia que tiene que pasar, que tiene que cursar, pues aunque sea me voy a poner con él a ver Duolingo ya de perdida, ¿no? A proveerle de las herramientas Claro. con las que yo sé que se va a enfrentar, ¿no? Fíjense, hoy en día tenemos como padres, y me apunto yo, porque no quiero que digan, eso lo dijo a mí, no, me apunto yo y apunto a Sí. la pastora, de que como padres ponemos el pretexto, pues es que yo ya no sé, ¿no? Fue lo que nos dijeron nuestros padres a nosotros, ¿no? Yo fui abandonado desde la secundaria, ¿no? A mí me dijeron, pues ahí rífate tú porque
pues ya es lo más que podemos ver nosotros y ya rífate tú desde la secundaria. Y los que me conocen, mis hermanos, y creo que Vani también saben, que yo para ir a la prepa fui yo solo a apuntarme a la prepa, que para ir a la universidad hice todos los trámites yo solo, pero ojo, eso no quiere decir que yo tenga que dejar a mis hijos también hacerlo solos. ¿Por qué? Porque ahora yo he entendido que sí requieren el apoyo. Porque solo los que nos tocó vivir esto sabemos lo difícil que fue enfrentarlo. Hoy nos damos de así, nos paramos el cuello y decimos, oh, yo lo hice solo, pero sabemos lo que nos enfrentamos y lo difícil que fue. Pero si ahora tenemos la oportunidad de apoyarles y de ir adelante, es más, hoy les voy a decir, los recursos son amplísimos. Hay en YouTube explicación para todos los temas. Es más, hay un maestro que les recomiendo en YouTube que se llama el maestro Julio, que explica muy bien los temas de matemáticas. Lo explica muy bien. Así es, y no solo el apoyo, sino la orientación también, ¿sí? Muchas veces es, pues sí, tú, enfréntate, yo estoy aquí, yo te echo, porras. No, Chiquitibuna la bim bomba. sí. No, no, nada más es eso. Es que los chicos, sobre todo adolescentes, no saben qué quieren, ¿sí? No saben muchas veces qué van a estudiar en un futuro, no saben a qué se van a enfrentar. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de orientarlos. Y si no tenemos la información, ya lo decía el pastor, contamos con una gama inmensa ahora de herramientas para poder informarnos primeramente y después orientarlos a ellos para ayudarles a tomar decisiones. ¿Sí? Porque no vamos a dejar. A ver, ¿tú qué quieres estudiar? Apenas me comentaban de un chico que quiere estudiar, ya está próximo a presentar su examen para la universidad. Quiere medicina en la UNAM, pero va reprobando. O sea, sí está en una prepa de la UNAM, está en una prepa de la UNAM, pero va reprobando. No sé, ahorita por ahí a lo Ajá. mejor José Eduardo y Julio Putario podrían ayudarme, pero creo que para medicina ya están pidiendo 9.5, creo, de promedio. Eh, eh, José Eduardo y Julio van en la UNAM, entonces creo que, Sí. me dice que sí, 9.5 de promedio. Imagínate, ¿no? Y vas en la prepa con 7 y ya estás pensando en ir a la UNAM. Eso no va a pasar en medicina, no va a pasar. ¿Por qué? Déjenme explicarles, chicos, eso sí quiero que les quede bien claro, porque a veces parece que lo estamos apoyando mucho más a ustedes que al papá, pero no es así. Recuerden que estamos enfocando al papá a que conozcan su mundo, pero también ustedes tienen que entender que si tú tienes un plan de vida y estás pensando estudiar algo como medicina, no sé, como derecho, como esas esas carreras Ingeniería. complicadas, Uh-huh. pues sí tienes que entender que es bien, bien fácil bajar el promedio, Y pero muy es difícil muy subirlo. difícil subirlo, muy, muy difícil subirlo. Entonces, si tú vas bajando, pues si en primer semestre tú sales con baja calificación, va a ser muy complicadísimo que los demás semestres lo subas. Entonces, desde ahí ya tenemos que poner atención en eso. Así es. Entonces, primer punto de los problemas académicos es el bajo rendimiento escolar. ¿Sí quedó claro es este punto? Sí. Entonces, Bueno, pero yo sí ¿qué? quiero andar, espérame, Ajá, yo sí quiero ajá. andar en algo en particular, Sí. porque no nos hemos puesto a preguntar, porque vemos a nuestros hijos tan normales que a veces no lo hacemos. Por ejemplo, ¿quién le ha hecho a su hijo un test de IQ? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor no sabes realmente cuáles son las habilidades de los hijos, porque a veces ellos terminan bien abrumados porque les estamos exigiendo algo que tal vez su IQ no Y alcanza. ese es uno de los efectos, a eso íbamos, a los efectos que puede provocar en ellos el bajo rendimiento escolar, porque hay una consecuencia. O sea, no nada más es de, pues mi hijo trae arrastrando materias, a mi hijo le cuesta trabajo esta materia, no puede con esta situación en la escuela, en lo académico. No, hay un efecto. Y aquí es donde tenemos que prender las luces rojas. O sea, si tu hijo está presentando problemas académicos por el bajo rendimiento escolar, sí o sí va a haber un efecto. ¿Qué efecto pueden provocar? Eh, Puede generar frustración constante en el chico o en la chica, ¿sí? Frustración, ¿por qué? Porque como no entendemos qué es lo que está pasando, el chico muchas veces no puede entender, sobre todo si se enfrenta a un problema de aprendizaje,
a un problema intelectual o algo que sale de sus manos, se va a encontrar continuamente frustrado. Es que ¿por qué no puedo? Es que ¿por qué me cuesta trabajo? Y a lo mismo, el papá también se va a frustrar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes pasar esta materia? ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? ¿Por qué no puedes? Entonces, el bajo rendimiento escolar provoca frustración, ¿sí? Tanto en los hijos como en los padres, pero sobre todo en el hijo, porque es el que se enfrenta al maestro, es el que se enfrenta al conocimiento, es el que se enfrenta a los exámenes, se enfrenta a toda esta serie de situaciones. Y sabes qué, esto puede afectar su autoestima, porque a lo mejor tú no se lo dices, a lo mejor el chico no se lo dice a sí mismo, pero inconscientemente el chico termina pensando, pues es que soy un tonto, es que no sirvo, es que no puedo, ¿sí? Es que quizá la escuela no es para mí. Y lo decía hace rato el pastor, cuando nos enfrentamos regularmente en prepa, nos enfrentamos a estas matemáticas ya más avanzadas, y como veíamos que esto se salía de nuestro control, de nuestros límites de inteligencia, porque a mí también me pasó. O sea, yo la verdad, yo no creo bloqueé esos recuerdos que fueron tan traumáticos. Yo no, si me preguntas cómo pasé desde trigonometría, desde cálculo, desde todas esas materias, no sé cómo las pasé. Ajá, pero que no aprendí nada. Las pasé, pues vete a saber cómo, no sé si por puntos, si por entregar tareas, si por no sé qué, pero A veces sabemos maestros buenos que nos dan lástima a los alumnos y los pasamos. o por lástima o porque le Sí. caían bien a la maestra, no sé por qué, pero pasé. Bueno, pero el chiste es que el alumno tiende a pensar, es que creo que yo no sirvo para la escuela. Y entonces hay mucha deserción escolar Así es. por la frustración que genera el no pasar una materia, el no entender una materia, y sobre todo cuando el profesor no ayuda a que el alumno pueda entender y pueda no nada más pasar la materia, sino realmente obtener el conocimiento. Y ahí voy a hacer un paréntesis con eso. Mire, hay profesores de la vieja escuela. No quiero echar de cabeza a ningún compañero porque estamos próximos al día del maestro, ¿no? Yo le decía a los chicos, no va a haber clases el jueves, no va a haber clases el viernes, pero se aceptan regalos mañana y el lunes también. Entonces, para que no haya ninguna falla ahí. Pero a ver, hay maestros de la vieja escuela que ya se aferraron, que no han entendido la NEM, que no han entendido que ahora los chicos tenemos que enfocarlos en lo que se supone que pueden ser buenos. No han entendido. Es más, casi nadie en el sistema ha entendido lo que quiere la NEM. No es mala, la nueva escuela mexicana no es mala, porque no es nueva, porque no es escuela y porque no es mexicana. Pero a ver, el problema aquí es precisamente eso. No entendemos, ni siquiera sabemos lo que es el pensamiento crítico. De repente le dicen a un maestro de la vieja escuela, necesito que tu alumno tenga pensamiento crítico. Y el maestro dice, sí. ¿Qué es pensamiento crítico? Entonces ahí viene un problema. Los de la vieja escuela dicen, no me importa, yo voy a seguir trabajando como antes, ¿no? Los que queremos más o menos entenderle, pues entonces empezamos a echarle ganas con eso, vamos avanzando, pero lo único que estamos haciendo ahorita es frustrar a los chicos. ¿Por qué? Porque a ver, este maestro me dice que no, pero este maestro me dice que sí. Y hay otros que nomás me dicen, llena estas páginas o escribe esto. Miren, hay maestros que califican portadas, por ejemplo, ¿no? Que los ponen a hacer portaditas. Y obviamente, pues eso no es pensamiento crítico. Yo no me imagino al chico con un pensamiento crítico haciendo una portadita. Ay, mira, mi pensamiento crítico haciendo la de primavera con maripositas y arbolitos. Ah, y a Benito Juárez por ahí sentado en un ¿cómo se llama? En un sube y baja, no sé. Entonces, obviamente, o en un columpio, ¿no? Obviamente eso no te hace pensamiento crítico. Pero les estoy explicando eso porque quiero que entiendan que la frustración viene de ahí. De que a veces durante tantos años se ha hablado de la triada educativa, que es los papás, los maestros y el alumno, pero a veces de los tres no nos hacemos uno. Y de ahí es que viene esa frustración de la que habla la pastora. Entonces, cuidado con eso, porque nos vamos a enfrentar con maestros de todo tipo. También va a haber maestros que le hacen mucho daño al alumno porque solamente los pasan. O sea, son maestros buena onda,
que nada más los pasan y ya pasaste, pero no les enseñaron nada, pero no les explicaron nada. Y entonces cuando llegan a la universidad se dan cuenta que el maestro en realidad no fue buena onda, sino que al contrario los perjudicó. Eso puede llevarlos también a la frustración. Así es. Ahora, ¿cómo detectar que mi hijo está pasando por una etapa de bajo rendimiento escolar? ¿Cómo detectar que tiene bajo rendimiento escolar en una o varias materias? ¿Sí? ¿Cómo lo detectarías? O sea, ¿tú te has dado cuenta si tu hijo o hija tiene bajo rendimiento escolar? A veces esperamos hasta el 5, hasta que saquen un 5, hasta que saquen un 0. Pero creo que eso se puede detectar mucho antes de los exámenes. La mayoría lo detectan cuando llegan a la prepa. ¿Por qué? Porque la primaria y la secundaria, los maestros, toda la educación primaria y secundaria hasta el momento ha sido una mentira. Un engaño. Ha sido un engaño hacia los alumnos, porque hay algunos que salen hasta en el cuadro de honor y hasta los pasan en la ceremonia. Y aquí está el premio para el mejor alumno de la generación. Y ahí pasa con su diezote, con su 9.9, ¿no? Bien orgulloso. Cuando llega a la prepa se da cuenta que, pues que no era lo mismo, ¿no? Porque no aprendieron lo que realmente tenía que ser. Entonces, los papás se frustran porque dicen, mi hijo era bien listo en la prepa. Profesor, mi hijo sacaba puro 10 en la secundaria. Sacaba puro 10 en la secundaria, mi hijo, ¿no? Y tú ves al chamaco y no sabe nada. Pero obviamente entendemos que eso es por el engaño que se vive en las primarias y en las secundarias, ¿no? Ahorita decía la pastora, ¿te has puesto a ver el nivel de tus hijos? Y yo te digo, no veas el nivel en una calificación, ¿no? Siempre he dicho yo que el alumno no debe calificarse, sino debe cualificarse. Es decir, cuando cualificas en lugar de calificar, es decir, cuáles son las habilidades de este alumno. ¿Te has dado cuenta de cuáles son las habilidades de tu hijo? Porque tal vez tu hijo te va a decir, yo quiero estudiar para físico matemático, ¿no? Y no se sabe ni las tablas. Entonces tú ahí tienes que entender esa cuestión, ¿no? Sí, y mira, yo te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de mi hijo, ¿sí? Bueno, de mis hijos. Primero de Emma. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, pues él desde el kinder, o sea, tenía, pues los maestros saben, tienen estrategias para saber si el niño está madurando correctamente, si, bueno, él no las tenía. Inmediatamente se detectó eso, nos mandaron al CRIS, ahí le hicieron un examen de IQ, o sea, se sometió a especialistas, exámenes, se determinó que tiene un déficit intelectual moderado, ¿sí? Con Julián, por ejemplo, él avanzó, llegó pasó en la primaria y se le dificultaban las tablas. Y, o sea, y ahí se le dificultó las multiplicaciones, divisiones. Creo hasta apenas está aprendiendo a multiplicar y dividir. Bueno, yo todavía no sé multiplicar, ni dividir, ni la raíz cuadrada. Bueno, entonces Julián ya va más avanzado. Sí. Ajá, entonces, lo detectamos y fíjate, y nosotros, porque te voy a decir, nosotros pretendíamos que fuera arquitecto por XY situación. Ya estaba en la vocacional. Bueno, te imaginarás el desastre de calificaciones que tenía porque todo era en base a matemáticas. Hasta le compramos su portafolio de arquitecto, sus reglas de arquitecto, todo de arquitecto, y lo menos que tenía de arquitecto era el cerebro. O sea, ya estaba todo para arquitecto, menos el cerebro de arquitecto, ¿no? Ya estaba en la escuela. Pero ese fue error nuestro, sí, ese fue error nuestro, error, no de él. Por no detectar lo que les estamos comentando, no detectar a tiempo cuáles realmente eran sus habilidades. No habíamos querido ver que no tenía este bajo rendimiento escolar en toda el área de las matemáticas. Pero en lo que es las letras, la lectura, en la comprensión lectora, en las habilidades sociales también, él es buenísimo. ¿Sí? Pero a veces nos equivocamos y creemos que si no son buenos en matemáticas no son inteligentes. Ese es el error, ese es un error, pensar que si no se le dan las matemáticas, o al contrario, que si se le dan las matemáticas, son muy inteligentes, que los demás, y claro. no precisamente es así. Si sabías que hay
exámenes vocacionales en el Politécnico, en la UNAM, que hay ferias de las profesiones en el World Trade Center, que hay ferias de las profesiones en varios lugares y que de repente a veces porque somos papás flojos, pues no los llevamos. No los llevamos. La mayoría de los papás quieren que sus hijos sean médicos, pero nada más para que tengan dinero y para presumir, mi hijo es médico, ¿no? Pero nunca lo llevaste a un lugar a que vieran si puede ser médico. Claro, y entonces se detectó que las habilidades de Julián pues no eran las matemáticas. Por lo tanto, bueno, se tomaron decisiones, se sacó de esa escuela, se metió a otro sistema, a un bachillerato general, y pues su aprovechamiento fue mucho mejor. Eso sí, cuando se enfrentó de nuevo a las matemáticas, bueno, ahora se le brindaron las herramientas, se contrataron maestros, estábamos en la pandemia, Ajá. en línea, se le contrataron clases en línea de maestros de matemáticas para que pudiera ayudarle un poco a pasar esa, pues sí, esa racha, porque a final de cuentas, bueno, al ser un bachillerato general, se iba a enfrentar esas materias sí o sí, pero ¿cuál era nuestra responsabilidad? Proveerle de las herramientas necesarias para que él se pudiera enfrentar a esas materias, sabiendo que definitivamente en la universidad él ya no iba a ocupar esas materias, él no se iba a dedicar a una rama de físico-matemáticas, pero en el momento era necesario brindarle esas herramientas para que él tuviera el mejor aprovechamiento posible. Y por el otro lado, en cuanto a la lectura, por ejemplo, nos enoja a veces que nuestros hijos no se enfoquen en cuestión de lectura o que no tengan esa atención que se debe o que no entiendan instrucciones, ¿no? Sabes que a veces tus hijos reprueban más por no entender las instrucciones que porque realmente no sepan lo que están haciendo. A veces no entienden las instrucciones. ¿Por qué? Porque falta la lectura. La mayoría de la gente prefiere comprar una coca que un libro, ¿no? Es más, ¿cuánto les regalan un libro a sus hijos? ¿Cuánto les compran un libro a sus hijos? A lo mejor pedimos uno prestado y ya no lo regresamos, pero a veces ni lo lee. Nada más lo pedimos prestado y ya para que diga que trae un libro, ¿no? Hubo una época en la que las jovencitas compraban un libro que se llamaba Bajo la misma estrella, 3 metros sobre el cielo y ese tipo de libros y siempre, o los de Crepúsculo, y siempre los llevaban abiertos en la misma página, ¿no? Según hacían como que leían y leían nada, ¿no? Más porque era de moda, o Harry Potter también, ¿no? Que fue uno de los libros de moda, pero ¿cuántos sabemos que nuestros hijos están leyendo? Y es que no podemos poner de pretexto nosotros como hijos de Dios, no podemos poner de pretexto que nuestros hijos bueno, que nuestros hijos no han sido inspirados a la lectura si se supone que nosotros diariamente leemos la Biblia. Que son más de 60 libros, 66 libros. Sí, y recuerden que los hijos actúan por lo que ven. Claro, entonces, para empezar, o sea, desde ahí nuestros hijos tendrían que estar inspirados a leer porque nos ven a nosotros leer. ¿Sí? O sea, a lo mejor no hay otros, no está la economía para comprar más libros en casa, que no es cierto. Como decía el pastor, podemos comprar una coca que está carísima, podemos comprar comida chatarra que está carísima. Claro que podemos comprar un libro. Y aparte en el centro de la Ciudad de México hay lugares que te venden libros de a 10, de a 5 pesos, de a 20 pesos, o sea, y que son libros buenos, ¿no? Que son libros buenos, entonces esa es una realidad, sí lo podemos conseguir. Ahí es donde les digo, o sea, pero habrá quien se les facilite un poco más que a otros, esta es la cuestión. Así es. Bueno, ¿cuáles serían algunas estrategias para ayudarle a nuestros hijos con el bajo rendimiento escolar? Si ya hasta ahorita tú te has dado cuenta, a ver, levanten la mano, quienes ya meditaron hasta ahorita y ya dijeron, creo que mis hijos sí se han enfrentado al bajo rendimiento escolar. Sí, ¿verdad? Puede ser en alguna materia en específico o en muchas o en todas. Bueno, ¿qué estrategias podemos ocupar para ayudarle a nuestros hijos? Y chicos, ¿qué estrategias pueden ocupar para enfrentar el bajo rendimiento escolar? Bueno, aquí nos enfrentamos a una situación complicada. De hábitos. ¿Por qué? Porque somos muchas veces muy desorganizados, porque no tenemos orden, desordenados. ¿Por qué? Porque
lo primero que les podemos recomendar es establecer rutinas de estudio claras. Pero espera, pastora. Levante la mano aquí quienes tienen con sus hijos rutinas de estudio. ¿Quiénes les dan a sus hijos momentos de estudio? ¿Quiénes comparten? Irene, miren, Irene, sí, Irene, sí se lo creo. ¿Quiénes están con sus hijos y dicen, a esta hora vamos a estudiar? ¿Y qué vamos a estudiar? Lo que no entiendes. Y ya les digo, de verdad, si tú buscas en YouTube, no sé, se te complican las matemáticas, busca en YouTube cursos sobre el tema en particular, el que no entiendes, te lo van a explicar de una manera a veces hasta mejor que el maestro de la escuela. Claro. Y hay para todo, hay para todo, no hay pretexto, pero está más chido el juego de voces, está más chido el hexatlón, ¿no? Está más chida la telenovela, están más chidos los coreanos esos, ¿no? Que de repente salen en Netflix. Yo le decía a los chicos, ¿cuántos tienen 30 libros en casa? No, nadie. 40 libros, nadie, ¿no? ¿Cuántos tienen 10? Por ahí unos levantaban la mano. ¿Cuántos han leído esos 10? Pero ¿qué tal que les digo, ¿cuántos tienen Netflix? ¿Cuántos tienen Amazon? ¿Cuántos tienen Disney Plus? Tienen todas las plataformas. ¿Cuántos de los papás que se enojan con sus hijos porque van mal en la escuela se han sentado con ellos a decir, vamos a hacer aquí un rol de estudio? Cada día a esta hora vamos a estudiar algo sobre lo que se te está complicando. Pero ¿qué tal somos para gritarles? ¿Qué tal somos para regañarlos? ¿Y qué tal los chicos quieren que les caigan las respuestas del cielo? Porque también ustedes pueden decirle a sus papás, mira, no puedo, ¿por qué no me ayudas? O vemos a alguien. Ahorita lo decía la pastora. Ayuda, claro. Yo hablé con uno de mis amigos de matemáticas para que le enseñara a Julián. Y como era la pandemia, le enseñó en línea, ¿no? Y le dijo, sí, que se conecte. Es más, porque él tenía un grupo precisamente para gente que no sabía bien y él les cobraba. De hecho, yo le dije, ¿cuánto te debo? Y él me dijo, no te voy a cobrar a ti nada. Y lo tuvo gratis, ¿no? Y aprendió, no sé si bien, pero bueno, pasó la materia. El que tiene amigos no sufre. Sí, pasó la materia. Pero eso, o sea, hay que empezar a solicitar a personas, o te digo, o buscar en la internet, o buscar en YouTube. Es más, en el TikTok, si le pones buscar cosas de matemáticas, de inglés, de ciencias, el algoritmo te va a empezar a sacar solo cosas de eso. Solo cosas de eso. Pero si le buscas cosas K-pop o cosas así raras, pues te van a sacar el algoritmo puro de esas cosas. Así es. Entonces, es establecer rutinas de estudio claras. Pero algo que va de la mano con esta situación es garantizarles un entorno adecuado para el aprendizaje. O sea, no nada más, es decir, todos los días de 6 a 7 de la tarde vamos a sentarnos y vas a repasar, vas a pasar en limpio tus apuntes, vamos a investigar entre los dos o las dos, vamos a buscar tutoriales de eso que te cuesta trabajo. No nada más es eso, porque no va a servir de nada si por acá el niño chiquito pasa corriendo y mamá, y tú ya dejas a tu hijo, tu hija que está teniendo problemas de bajo rendimiento escolar y te distraes. Que ya te sonó el teléfono, que es la amiguita que te va a contar el chisme y ya tú dejaste a tu hijo, a tu hija acá y le quitaste la atención. O que te llegó un buen meme, ¿no? Y estás riéndote ahí mostrándole a tu hija el meme, a tu hijo el meme también. Mira qué buen meme, ¿no? Claro, no. Es también buscar un lugar y sobre todo si no se tiene la oportunidad de tener a lo mejor una oficina, una habitación especial, sí hablar con la familia y hacerlos conscientes. De tal hora a tal hora no estoy disponible, voy a apagar mi teléfono, vamos a apagar la tele, va a estar todo en silencio. ¿Por qué? Porque voy a dedicarle a mi hijo, a mi hija, este tiempo para poder ayudarles. Ojo, estrategia garantizada. Esa es una estrategia garantizada. Si le das un hábito de estudio, las personas que saben de esto dicen que basta 21 días para que se vuelva un hábito. Entonces, si tú trabajas 21 días con esto, se va a volver un hábito. El poder hacerlo. Bueno, ahora ya pasa esta materia, ya hay que dejarlo de hacer. No, ahora hay que ver otra materia y ahora hay que irnos adelantando. Por eso al principio les preguntaba si conocen el plan de clases, por ejemplo, los de prepas, los que están en prepas oficiales, ahorita se trabaja por ay, se me fue la palabra ahorita, por progresiones, se trabaja por progresiones. ¿Conoce las progresiones de las materias de tus hijos?
¿Sabes que lengua y comunicación uno tiene 16 progresiones y lengua y comunicación 2 tiene 15 progresiones? ¿Sabes cuántas progresiones tienen en humanidades? ¿Cuántas progresiones tienen en inglés? ¿De qué se trata una progresión? ¿Cómo funcionan las progresiones? ¿Lo sabes? Tal vez no, pero es tiempo de que empecemos a revisar eso para tener ese hábito de estudio. El problema que tenemos particularmente los mexicanos, no todos, pero sí la mayoría, es que los hijos son estudiantes no más en el horario de la escuela. Porque a veces regresan de la escuela y si no tienen tarea, no estudian. Y si tienen tarea, dicen que no tienen tarea. Y cuando salen de vacaciones, avientan la mochila y cuando van a regresar de vacaciones, no se acuerdan dónde la dejaron. No, y hasta el topper del lunch lo dejan Así, ahí ¿no? y ya. Desde que Tienen salieron, una ahí está la colonia torta, ¿no? Sí. sí, una colonia La torta llena extraterrestre de ahí. moho, ¿no? Sí. Sí, o sea, ¿por qué? Precisamente por la falta de hábitos de estudio. Entonces, yo te garantizo que si tomas un tiempo para ese hábito de estudio, créeme que va a ser garantizado que vas a tener mejores resultados, que tu hijo va a tener mejores resultados. Así es. Y también otra estrategia pues es reconocer los pequeños logros que vaya obteniendo en esa situación que le cuesta trabajo, ¿sí? Que le costaba mucho trabajo, por ejemplo, alcanzar ciertos reactivos en un examen y los logró, celébraselo, Claro. celébraselo, no digas, ay, por eso te emocionas, no, dile felicidades, vamos a seguirnos esforzando y pónganse objetivos. El siguiente objetivo que es, a lo mejor que participes más en esa clase, a lo mejor que entregues tus trabajos con mayor calidad, con, no sé, con mayor creatividad, mayor limpieza, pero tú como padre involúcrate. Así es. Involúcrate en motivar a tu hijo y reconocer los logros que tienen aún cuando sean pequeños. Miren, hay chicos que en la escuela son participativos, no siempre participan bien, la verdad, pero son participativos, buscan la forma. Nosotros como maestros nos damos cuenta que tienen ganas de aprender, que tienen ganas y tú los ves y dices, no, este chavo, y yo se los digo así como maestro, de verdad, a veces les falta un puntito, les falta algo, y yo digo, no, así se lo merece porque todo el semestre estuvo preguntando, estuvo buscando la forma, tal vez no se le daba del todo, pero iba aprendiendo. Pero hay algunos que están serios, que no hablan nunca, que les dices, entendieron y te dicen que sí, aunque no hayan entendido, que a veces ni sabes quiénes son, de repente te saludan en el pasillo y tú dices, ¿a poco te doy clases a ti? Ni te había visto, ¿no? O sea, de verdad, es necesario, chicos, que sean participativos. Si no sé algo, pregunto. Si no lo entiendo bien, me puede explicar mejor y es nuestra obligación como docentes hacerlo. Entonces, por favor, que se vea que ustedes quieren aprender. Así es. Bueno, esto fue en bajo rendimiento escolar. Acuérdate que estamos con los problemas académicos, ¿sí? Ajá. Pasamos al segundo punto de los problemas académicos, que es la desmotivación, ¿sí? La desmotivación. Los alumnos, o más bien los hijos, se pueden enfrentar a la desmotivación en la escuela, ¿sí? Y creo que está totalmente relacionado también con el bajo rendimiento escolar, pero puede tener también otras causas. ¿Qué factores producen la desmotivación del chico en la escuela? Si has visto chicos que llegan a la escuela y están totalmente apagados, totalmente desconectados, o sea, van como zombies, como por inercia, van a la escuela, que muchas veces dices, bueno, yo no sé a qué vienes y parece que muerte en vida. No, hay chicos de verdad que llegan a la escuela a las 7 de la mañana, se sientan, ya están casi durmiéndose y de repente preguntan qué horas son, ya piensan que ya es la hora del recreo y apenas es las 7:01. Real. ¿Por qué? Porque hay una desmotivación total y se los puedo decir ahorita más en este tiempo. Los chicos están muy desmotivados, tienen problemas para creer que la escuela es importante, para entender que la escuela es necesaria. Y esta desmotivación puede estar, como te digo, relacionada con lo académico, porque no están conectados, no han entendido de qué va la materia o la escuela en general, pero aquí también entran a veces los problemas personales que traen de casa. ¿Sí? Los problemas personales hacen que los chicos vengan totalmente desmotivados. Bueno, ¿cuántas deserciones escolares se han suscitado
porque un chico está totalmente desmotivado. ¿Por qué? Porque los padres no les proveen ni un lápiz, no les proveen un cuaderno, no les proveen para el lunch. ¿Cuántos alumnos van sin desayunar y no llevan nada para comer en la escuela? No, y lo triste de estos que van sin desayunar y son feos. Déjenme explicarles por qué tiene que ver esto, ¿no? Yo tengo una anécdota de que cuando yo iba a la secundaria, pues yo era bien pobre, entonces me mandaban sin Sin desayuno y lunch. sin dinero, pero pues uno es guapo, ¿no? Entonces había una niña fea que me compraba una gordita y un pau pau porque yo le diera un beso y bueno, pues el hambre es ruda, ¿no? Y entonces, pues la verdad, pues yo me sacrificaba por eso, ¿no? Pero bueno, a veces, Uno tiene que comer. sí, uno tiene que comer y ni modo, ¿no? O sea, yo sé que la niña es así va rayada y todo, pero pues bueno, había que comer, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis de la desmotivación. Yo buscaba motivarme para Exacto. poder seguir adelante, pero los que fueron de mi generación saben lo difícil que es ir a la escuela sin los materiales necesarios, sin los recursos necesarios. Y esto puede desmotivar bastante a los chicos, o sea, desde el uniforme, ¿no? Claro. Desde el uniforme, desde no poder llevar el uniforme completo, de que en la escuela les piden a los chicos material didáctico, les piden manualidades y los padres muchas veces no porque no tengan, porque sí tienen para la cerveza, sí tienen para los cigarros, sí tienen para el vicio, sí tienen, como decías, pastor, para el Netflix. O sea, tienen para otras cosas, pero no tienen para los hijos. No tienen para brindarles el material que requieren. O sea, para eso no tienen. Entonces, esto es un factor clave para que el chico vaya desmotivado a la escuela. O sea, ¿para qué voy? Sí, ¿para qué voy? Se va a trabajar en equipo. A mí me toca este material. No me han dado, no me han provisto para llevarlo. ¿Para qué voy? Ahora, déjeme voltearlo hacia el otro lado, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo conozco a los papás de los chicos que están ahorita conectados y ustedes no tienen ese pretexto, chicos. Sé que sus papás hacen los sacrificios más complicados para que ustedes puedan llevar todo a la escuela. Entonces, ese tipo de motivación no aplica aquí. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque tal vez esta clase la escuche alguien en el que sí aplique este punto. Pero en el caso de ustedes no pueden estar desmotivados por eso, porque de una u otra forma se les otorgan ese tipo de recursos. De Así una u es. otra forma no les falta nada para ir a la escuela. También puede ser una desmotivación emocional, ¿sí? Como decíamos hace rato, a causa de los problemas personales. Gracias a Dios, creo que por lo menos en la gente que está aquí en Meet, y no sé, los que lo vayan a ver en YouTube o en Facebook, no sé, pero por lo menos los que están aquí en Meet, yo creo que ninguno de nuestros chicos se enfrenta a ver, no sé, a un padre alcohólico, a ver a un padre o una madre que se pelea, golpeadores, ¿verdad? Que ya le pegó a la mamá, que es violento, que es violenta. O sea, nuestros chicos no se enfrentan a eso, gracias a Dios. Y si sí, eh, cuéntenselo a quien más confianza le tengan y pidan ayuda, porque eso no es correcto. Claro. No es correcto, ¿sí? Pero muchos, o la gran mayoría, si no es que el, más del 90% de los chicos que estudian, ¿sí? Hoy por hoy, se enfrentan a un montón de problemas personales Así es. que les acarrean situaciones emocionales que por supuesto van a desencadenar en una desmotivación al llegar a la escuela. No saben la clase de historias que a veces vemos como profesores, la clase de historias que nos ha tocado ver de chicos que, pues bueno, llegaron con todas las ganas, pero sufrieron situaciones que los fueron desmotivando, que les fueron trayendo situaciones que dijeron, ¿sabes qué? Mejor me salgo de la escuela, porque aparte uno de los temas que vamos a tratar la próxima semana es el bullying, ¿no? Y aparte el bullying, en lugar de que los chicos lo apoyen, pues le cargan más la mano y esa desmotivación viene muy muy fuerte, pero ese será tema de la próxima semana. Así es. Sí, y otra causa, decía el pastor, es la presión social que los adolescentes enfrentan, también los pueden desmotivar. ¿Sí? El pastor me
comenta, ¿no? Bueno, cuando yo iba a la escuela y que era bien pobre, no sé qué, llevaba mi uniforme roto y todo, pero no había problema porque todos íbamos así. Sí, sí, eso no me preocupaba bien, no había bullying en mi escuela porque si llevabas el pantalón roto, todos llevaban pantalón roto, o sea, que tus zapatos estaban viejitos, todos llevábamos zapatos viejitos, o sea, que no llevabas para comer, casi nadie llevaba para comer, entonces no surgía esto, pero ahora sí ya hay muchas cuestiones ahí con las clases sociales, ¿no? Exactamente, o sea, ya ahora se fijan la marca de los tenis, la marca bueno, no, de la ropa no, porque, bueno, por lo menos en las escuelas públicas llevan uniforme, pero sí, sí de los zapatos, a ver cómo van tus zapatos, cómo vas de los tenis, todo El eso, celular que el traes. celular, la mochila, o sea, todo eso puede traer una presión social que también puede llegar a desmotivar al chico o a la chica dentro del ambiente escolar, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo combatir la desmotivación? Bueno, podemos ayudar como padres redirigiendo la atención del adolescente a aspectos positivos del aprendizaje, como descubrir intereses personales dentro de las materias. Si esta desmotivación es a causa del bajo rendimiento escolar, bueno, podemos darle un giro positivo a la situación. Incluso en las matemáticas, incluso si es en el inglés, incluso si es no sé, hasta en educación física. Porque aunque ustedes no lo crean, sí hay gente que reprueba educación física. Es que ese es un fenómeno actual bien triste, bien feo, de verdad es un fenómeno actual bien triste, porque el semestre pasado y el antepasado me tocó dar actividades físicas y deportivas y no querían salir a hacer ejercicio y yo les decía, era nuestra clase favorita de antes. Aunque bueno, los maestros de educación física eran unos gordos que te daban un balón y te decían, vete a patear el balón, ¿no? A ver qué haces, ¿no? Pero bueno, ahora no quieren salir de educación física, ahora no quieren hacer ejercicio. ¿Por qué? Por la desmotivación, precisamente. Así es, entonces hay que darle ese giro y buscarle la forma de que ellos vean lo positivo, en este caso de, pues oye, va a beneficiar tu salud, te va a traer pues un buen rendimiento en tu cuerpo, vas a estar activo, ¿sí? No sé, y sobre todo aquellos chicos o chicas que en esta edad o en esta etapa de la adolescencia se enfrentan a un buen de presión por su imagen personal, bueno, entonces, practica actividad física, eso te va a ayudar a tener una buena condición física, Sí, más allá de la belleza, pero también va a contribuir a un buen peso, a una buena imagen sí, estética. porque la gente cree que yo estoy sabroso así por nacimiento. No, tuve que esforzarme haciendo ejercicios, echándole ganas, jugando fútbol casi toda la vida para mantenerme en buen estado de salud. Entonces, ahora esa es una parte también. ¿Cómo vamos a hacer? No solo la educación física, las matemáticas, el español, las ciencias, cada materia le signifique algo a nuestros hijos. Así es, y para eso también tenemos que aumentar que ellos participen en actividades extracurriculares que tengan que ver con esa materia o materias que se le están dificultando, ¿sí? Si, ay, perdón, si es en alguna materia que a lo mejor tú puedas llevar a tu hijo a un museo, que puedas llevar a tu hijo a hacer una actividad extra de la escuela y que él puede estar en contacto, a lo mejor si es en tecnología pueden llevarlo al universo, no sé. Si es en historia, por ejemplo, yo odiaba la historia, la materia de historia, pero cambié mi perspectiva cuando fui al Museo Nacional de Antropología e Historia, me encantó el museo, amo ese museo. Y desde ahí surgió en mí, no que ya, ay, fui una erudita en historia, no, pero le encontré lo positivo historia. Entonces, tú puedes involucrar a tu hijo en actividades extracurriculares de aquella materia o materias que se le dificultan, Así ¿no? es. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos porque ya no lo vamos a poder Sí, tocar. porque sigue problemas Los sociales problemas sociales. Estos y fueron los problemas académicos. y es muy largo. Algo me decía que no iba a poder acabar los 3 puntos hoy. No. Este, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, los chicos, los papás, algo que quieran comentarnos, alguna duda que haya quedado, nada. Somos bien buenos, de verdad damos las clases tan bien que no queda duda alguna. O a Sí. veces así como a los alumnos, ¿no?
De verdad no saben qué coraje me da que ya estoy explicando la actividad, ya queda, les digo, ya saben, sí, ya yo estoy ahí revisando que hagan la actividad y los veo que no hacen nada. Y luego le digo, ¿por qué no estás trabajando? Es que no entendí. Porque me estás diciendo que sí entendiste. Entonces, aquí no, igual, ¿no? Ya entendieron todo, quedó claro. Bueno, eso espero. ¿Por qué? Porque espero que lleven a cabo algunas de las recomendaciones que se les dieron. Así es, así es. Entonces no tienen dudas en cuanto al bajo rendimiento escolar, por qué es provocado, qué efectos tiene, cómo detectarlo y cuáles son las estrategias para ayudar a tu hijo a mejorar en el área del rendimiento escolar. ¿No tienes dudas, comentarios, sugerencias, alguna anécdota que quieras contar? ¿No? Bueno, pues entonces ahora sí ya terminamos la clase. Pero bueno, antes de irme quiero decirles por favor a los papás, rompan el mito del 10. El 10 no significa que saben. El 10 no significa que saben. Rompan ese mito, por favor. Porque a veces queremos pedirle 10 y el 10 no significa que saben. Entonces rompan ese mito. Puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso un mito así, de que sacas 10 y ya aprendiste. No, yo la verdad es que tuve muy malos promedios, tanto en la preparatoria como en la universidad. Tuve malos promedios. ¿Por qué? Porque pues lo mío era el periodismo, la comunicación, hablar y otras materias las pasaba por pasarlas, ¿no? Y ahora afortunadamente pues creo que en la maestría me fue un poquito mejor, ya pude subir el promedio, pero porque ya estamos en otro nivel de pensamiento. Pero bueno, sin más, les agradecemos mucho, gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana y a los demás los veo acá el domingo, los veo allá en la iglesia, 9 de la mañana para el discipulado. Así es. Bueno, nos despedimos. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana para otra capacitación familiar.